Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos a este foro Curis para hablar sobre la Olimpiada Estudiantil, la 10ª Olimpiada Estudiantil de Derechos Humanos que vamos a desarrollar el 14 y 15 de noviembre en la ciudad de Cancún. Para ello me permito presentar a mi querido amigo y colega, el doctor Luis Díaz Castillo, que nos sintoniza desde Bogotá, Colombia. Bienvenido, ¿cómo estás? Mi doc, ¿cómo estás? Cordial saludo, ¿cómo me escuchas? Muy bien, se te escucha muy bien. Ah, bueno. ¿Qué más? Pues vamos a platicar sobre la Olimpiada Estudiantil de Derechos Humanos, que es la 10ª Olimpiada que está organizando en esta ocasión el Colegio de Doctores de las Ciencias Jurídicas de Iberoamérica, en coordinación con el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos y diversas instituciones educativas y también asociaciones civiles de Latinoamérica. Y hemos iniciado la difusión para que participen pues los más estudiantes que puedan. La idea es que no es una competencia, no es una competencia, sino es un ejercicio pedagógico de cómo abrevar al conocimiento jurídico de los derechos humanos, que desde mi punto de vista, no sé si lo compartas, es como la frontera del conocimiento, sobre todo a través de figuras como el control de convencionalidad. Mi doc, creo que sobre la finalidad que buscamos en estos procesos formativos, muy consecuentemente a la premisa que nos planteas, le agregaría que corresponde a una necesidad que tiene el derecho. El derecho desde sus fuentes podemos plantear que estas mismas se demoran cierto tiempo, algunas un poco menos, como ha sido el precedente de los máximos tribunales en temas constitucionales, en los tribunales de cierre, en las diferentes jurisdicciones de Latinoamérica, pero sigue siendo pues un tiempo de respuesta considerable entre los nuevos escenarios que van surgiendo para las sociedades y las respuestas que desde las fuentes del derecho se generen. Es ahí donde estos espacios adquieren un valor muy importante porque la premisa que queremos dentro de este ejercicio es que los estudiantes que participen nos cuenten esas posibles soluciones. Claramente damos unos lineamientos sobre los temas, unos lineamientos sobre los ejercicios como tal, pero también dejamos un espacio de apertura para que ellos en sus procesos de investigación puedan estar a la vanguardia y logremos en conjunto, pero sin dejar de darles el protagonismo que queremos, dar esas respuestas desde la academia. Y creo que varios de los instrumentos jurídicos, varios elementos de política pública, varios elementos de respuestas que el derecho da a esas necesidades de la sociedad surgen en espacios académicos como es este, y especialmente entendiendo que el triunfo de todos estos ejercicios, y creo que también lo compartes, mi doc, es entender que aportar esto a nuevas generaciones de abogados nos van a permitir dar la tranquilidad que en 50 o en muchos años en adelante se sigan estos elementos flexibles en el sentido de que son principios, pero sí muy contundentes para responder a esas necesidades que vaya teniendo la sociedad. Lograr hacerlo en el marco de una olimpiada donde los estudiantes van a tener estos retos, donde ellos van a ser los protagonistas, creo que es una respuesta no solamente a instituciones educativas, sino a la sociedad en general y propiamente pues a Latinoamérica. Has tocado un tema muy interesante respecto del tiempo. Hemos dicho que el derecho es un producto cultural y a pesar de que pues la Convención Americana de Derechos Humanos se suscribió en 1969, para que tengamos una idea, pues muchos ni habían nacido, ni tú, mi querido doctor.
¿no? Cuando el hombre llegó a la luna, ¿no? Y eh, todavía se plantean cuestiones no jurídicas sobre la interpretación y aplicación de este derecho. Y uno de ellos es que, por ejemplo, el control difuso de convencionalidad, podríamos decir que es una obligación que nace de la propia convención. El artículo segundo de la Convención sobre Derechos Humanos es muy poderoso y dice que todos el derecho nacional debe adecuarse conforme a la convención, es decir, estar conforme a los parámetros que plantea la convención. Y a pesar de que este instrumento, para ser más claro, que es el control difuso de convencionalidad, nace en una sentencia en el caso Almonadí versus Chile, Arellano versus Chile en el 2006, pues todavía hay muchas dudas, eh, y no en las aulas, ¿eh? No en las aulas, porque en las aulas podríamos decir, estimado doctor, que todavía no llega el impacto que debe tener esta ciencia, este campo del derecho, que si bien es cierto, nace en el derecho internacional, pues su efecto inmediato es en el derecho nacional. Y entonces el organizar este tipo de actividades pedagógicas, académicas, que no es una competencia, sino es un encuentro, permite, podríamos decir, como bien lo señalas, pues impulsar ese cambio. No quiero decir avanzar en el cambio porque va a depender del resultado, pero sí impulsar ese cambio, sobre todo en las nuevas generaciones. Una de las cuestiones que hemos tenido a lo largo de las Olimpiadas, te comparto que de repente tenemos estudiantes de primer semestre, eh, con alumnos de semestres últimos como de séptimo, octavo, etcétera, y dicen, no, es que debería usted hacerlo por semestres. Y les hemos dicho, y esa ha sido la experiencia, que mucha de la información que se maneja en la Olimpiada es información nueva. Es decir, que ni siquiera la conocen los profesores y no tienen en el plan de estudios formal una manera de aterrizar ese conocimiento. Entonces yo he hablado que estamos en un desfase y lo más lamentable que sea un desfase en materia de derechos humanos. Así que me parece muy atinado tus comentarios, estimado doctor, permíteme felicitarte, ¿no? Por Gracias. ese transcurso, ¿no? En lo que surge una idea, un instrumento, una herramienta, y en lo que se puede hacer homogéneo o por lo menos utilizar para la finalidad a lo que fue creada. Y una de las razones que se me hace importante, que era la primera pregunta que me hice cuando empecé a conocer este derecho, porque yo no lo estudié en las aulas, en ningún programa, es, bueno, ¿y dónde colocamos este derecho? ¿Y, y por qué nace este derecho? Entonces, la primera respuesta simplista, pero creo que atinada, no sé si lo compartas, es por la falta de eficacia de los sistemas nacionales, que no están a la orden del día realmente protegiendo al ser humano de manera eficaz en lo individual y en lo colectivo. ¿Qué más podríamos agregar, mi estimado Wilman? Muchísimas gracias, Doc. Nuevamente, pues reitero evidenciar que la razón de ser de las Olimpiadas, de esta versión y las versiones de aquí en adelante, porque la cuestión es la continuidad, es corresponder a necesidades de nuestras sociedades latinoamericanas. Entonces, en ese marco, bajo esa perspectiva,
creo que fortalecer estas Olimpiadas que son de naturaleza latinoamericana, que son de naturaleza del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, busca contribuir a algo que creo, y de pronto lo hemos compartido en otros espacios, resulta muy importante para nosotros y nuestra región. Y esto principalmente es la cuestión de la identidad latinoamericana. Creo, o bueno, no es una cuestión de creer, sino es una cuestión de evidencias y resultados. Y de los procesos de investigación que he podido desarrollar como docente investigador al respecto, me permiten llevar a escenarios en los cuales la caracterización de la materialización o de los instrumentos para la efectiva promoción de la protección y amparo de la dignidad en los escenarios latinoamericanos nos permiten tener características comunes, no idénticas, pero sí comunes. Tristemente, muchos de estos escenarios son los tipos de conductas Realización que o de los son instrumentos para la efectiva desarrollados como promoción. tal de la protección y amparo. Sí, adelante, adelante. Muchas de las premisas que veo es que las conductas que generan vulneración sobre los derechos fundamentales o la dignidad en Latinoamérica son conductas comunes, conductas sobre desaparición, conductas sobre desplazamiento forzado, conductas sobre afectaciones a sujetos de especial protección, entre muchas otras. Entonces, creo que ante ese caos inherente que como región hemos tenido Mil en nuestra maneras de quedar como evolución como Priandejo. entidades Número políticas al respecto, 678. En sus nos 5 minutos de lleva stand-up, a la eterna circunstancias plurinominal se aventó específicas el de dar una respuesta común, una respuesta inherente a ese caos latinoamericano. Es un caos latinoamericano. Nuestra evolución es un caos, no lo podemos negar. Nuestros procesos de independencia, nuestros procesos de consolidación institucional son caos. Pero creo que hoy en día estamos en un punto donde ante ese caos hemos dado una respuesta. Y esa respuesta es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que si bien se alimenta de sistemas universales, ha logrado tener su propia identidad. Y creo que bueno, perdón, no es de creer, sino lo que ha evidenciado las Olimpiadas, que ya están en su 10ª versión, es evidenciar que sí tiene particularidades, particularidades que hoy en día no están presentes en planes de estudio, como lo mencionas, Doc, pero creo que son pequeños espacios para futuros procesos donde ya veamos olimpiadas que se alimentan de maestros en Sistema Interamericano de Derechos Humanos, licenciaturas de Derecho y Sistema Interamericano, puede ser, no lo veo descabellado. ¿Por qué? Porque ante ese caos que nos ha identificado como latinoamericanos, le estamos dando una Claro. respuesta coherente y propia, que es nuestro Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y los casos que mencionas sobre desaparición forzada de personas, ejecuciones extrajudiciales, la cara del sistema interamericano, eminentemente latinoamericano, son casos como el derecho a la protección de la salud, el derecho al medio ambiente sano, el derecho al agua, el derecho a la estabilidad laboral, el derecho a la seguridad social, que se vuelven exigibles y que ya no solamente son los derechos civiles y políticos, sino también los famosos derechos económicos, sociales y culturales. Ahora, has hablado de que esa es la décima Olimpiada Estudiantil de Derechos Humanos. Y es cierto que para esta emisión del programa, pues fui al baúl de los recuerdos en unas entrevistas que hicimos a los queridos estudiantes concursantes y vamos a escuchar una de ellas, a ver una de ellas, a ver qué te parece.
contacto con ellos, así que les digo, yo considero que es benéfico para todos y todas los estudiantes pues, estar inmiscuidos en este tipo de eventos para que paulatinamente pues nos veamos reforzados con toda la cultura de los derechos humanos. ¿Crees que este tipo de ejercicios pedagógicos sirven para preparar mejor a los jóvenes? No, por supuesto. Yo creo que por palabras de los ponentes, a ustedes les hubiera gustado en determinado momento cuando estaban estudiando la carrera, pues tener este tipo de eventos. Así que yo creo que para nosotros es todo un privilegio poder contar con ellos y participar. ¿Nombre y universidad? Gustavo Santillana Vallejo, Universidad Autónoma de Guadalajara, Campus Tabasco, a su orden. Gracias, muy amable. Bueno, nos dice algo que yo comparto, es que nos dice, yo creo que a ustedes les hubiera gustado que en su momento este tipo de actividades se llevaran a cabo, y es cierto, él fue participante en la octava Olimpiada Estudiantil de Derechos Humanos que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas, acá en Chiapas, México. ¿Qué te parece, mi querido doctor? Doc, yo creo que sean los mismos protagonistas los que nos dejen estas memorias, demuestra el valor del esfuerzo que se está haciendo desde elementos colegiados, desde instituciones de educación superior, desde la misma sociedad civil, enfocado a establecer la necesidad del cambio. En ese momento no me recuerdo quién es esta frase, pero creo que decir que lo único que no cambia es que todo cambia es algo Parece que es muy... mía, parece que es mía, ¿eh? Ah, perdón, Doc, ¿sigues? Casi. Entonces, ¿cómo lo mencionas, Doc? Te Lo felicito único por que no, acordarte. no, no cambia es la necesidad de cambio. Y la cuestión es cómo desde los procesos formativos se logra o se generan aportes para estos espacios, que claramente son extracurriculares, pero creo que son un complemento fundamental. Y digamos que puedo manifestar que soy beneficiario de que en mi formación haya podido tener estos espacios similares de procesos como estos, donde se busca a través, digamos que en términos muy pedagógicos, de la gamificación, un aprendizaje diferente. Entonces, creo que resulta muy importante mencionarlo y sobre todo porque sé que este espacio va a estar hacia difusión de esta actividad, es no solamente la Olimpiada como tal, sino varios momentos lo que alimenta la formación. El hecho de prepararse, el hecho de realizar la ponencia, el hecho de analizar los casos, todo ese espacio de preparación te forma, te hace autodidacta, te hace tener ese deseo de investigar. Durante la Olimpiada, poder compartir con otras perspectivas, poder ver a docentes que van a acompañar la Olimpiada con ponencias y demás, temas que pueden complementar tu formación, temas de innovación, que de eso se tratan los eventos, conocer otros participantes, conocer otros compañeros, conocer lo que serían sus propias generaciones de abogados latinoamericanos, resulta enriquecedor y que sean un marco, podemos decir, globalizado desde Latinoamérica. Podemos apropiarnos de conceptos, no son conceptos universales, sin importar dónde vengan, y de esa forma cerrarlo con la comprensión de fenómenos comunes que lleguen a decir, en mi país pasa similar, qué bueno que en mi país hicieran lo que hacen en otro. Entonces creo que esa globalización latinoamericana nos permite evidenciar que es un valor agregado que los estudiantes que participen puedan adquirir. Muy bien, muy bien. ¿Te parece si vemos otro testimonio, estimado Whitman? Totalmente de acuerdo, mi doc. Desde la universidad. ¿Crees que es necesario este tipo de actividades? Claro, claro, es muy necesario porque pues en primera se le da esa oportunidad a los estudiantes a ir produciendo en esta ciencia del derecho, ir analizando, ir reflexionando y criticando estos temas tan importantes como son los derechos humanos. Bien, nombre.
Eric Cornelio. ¿De la universidad? Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. ¿Discípulo del doctor Islas Colín o no? Por ahí vamos. Bueno, muchas gracias, Eric. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, pues coincide con lo que has experimentado porque has ampliado la expectativa, porque hay algo en Colombia que la verdad a mí me gusta mucho, que le denominan semilleros de investigación, aprovechando no solamente como profesor ahora que coordina y dirige semilleros, sino como estudiante en su momento. Y también hay que decirlo, todos aprendemos de todos. El conocimiento es de ida y vuelta. ¿Qué tanto ha impactado en tu preparación educativa el haberte, a pesar de que ya lo mencionaste, el haberte involucrado y seguir involucrando en este tipo de actividades ahora desde la perspectiva del docente? ¿Qué cambio ves cualitativo en los estudiantes o ves que no resulta? No sé, ¿cuál sería tu experiencia? Bueno, Doc, muchas gracias. Yo creo que resulta muy interesante evidenciar cómo en Colombia hemos logrado una metodología pedagógica muy interesante para fomentar la cultura de investigación. En esa cultura de la investigación, lograr apoyar el deseo de investigar, creo que fue algo fundamental. En este momento recuerdo una de las premisas que uno podía ver sobre, por ejemplo, la lectura que decía Borges. Borges decía, no hay que obligar, hay que darle lo que la persona desee leer. Y creo que eso es un ejercicio muy interesante del semillero, porque tú en cualquier institución de educación superior como tal, estás sometido a un microcurrículum, a un sílabus, un plan de estudios de la clase, un plan de estudios de la licenciatura o del pregrado, que te lleva a alcanzar unas competencias y unos resultados ya definidos, obviamente por unos procesos dentro de la autonomía de cada institución muy claros y precisos para alcanzar diferentes perfiles de egreso. Estás a esa línea. El punto principal dentro de este ejercicio es cómo el semillero te da un espacio de apertura, un proceso, podríamos decirlo, de libre desarrollo académico, porque las premisas que yo he podido evidenciar, tanto como estudiante como en mi rol como docente en algunas universidades, es que estos semilleros sean espacios que le permitan al estudiante investigar lo que él desee, investigar lo que él quiera y aprender de todos estos espacios y que logren culminar y que uno como docente que acompaña estos procesos vean cómo estos estudiantes pueden culminar esos procesos de investigación en espacios como esta Olimpiada, donde si bien hay unos estándares y unos lineamientos, igual pueden presentar eso que han investigado, que puede coincidir, resulta muy enriquecedor, porque es permitir que a través del gusto, del deseo, de esa autonomía hacia investigación, que el estudiante lo haga. Y creo que darles espacios donde ellos mismos identifiquen otros estudiantes, otras personas, no solo de su país, no solo de su universidad, sino de toda Latinoamérica, que tienen ese mismo deseo, va a llegar algo que he podido evidenciar a lo largo de mi formación profesional, y es que muchos estamos de acuerdo que el derecho da respuestas y que el gran triunfo del derecho es que hoy en día esa premisa de la selección natural de que solamente el más adaptado, el más fuerte es el que sobreviva, no se dé, sino que el derecho te dé la posibilidad, sin importar nada, de que tú hagas tu plan de vida, es algo fundamental. Y saber que desde muchos centros educativos se fomenta la investigación para decir cómo ese Estado, cómo los estados latinoamericanos, cómo el Estado Social de Derecho debe promover esa protección, pues te da una conciencia latinoamericana, una conciencia, podemos decir, universal, y sobre todo la tranquilidad de decir, no soy yo solamente como estudiante de Colombia, estudiante de México, de Argentina, de Chile, Panamá, de toda Latinoamérica, sino somos un grupo que está en expansión.
Y creo que eso es lo más bonito y esto de pronto mi dog lo puede complementar un poco más porque mi dog ha podido evidenciar la expansión de los que integramos y de esa expansión de que ya no es uno o dos, sino ya somos muchos que pensamos lo mismo y que nos concentramos en dónde, en espacios como es esta Olimpiada. Muy bien, muy interesante. La verdad es que es muy gratificante escucharte. Saludamos a Giovanni Ballenas. Él nos manda saludos de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas. Querido amigo Giovanni, colega, te mandamos también un saludo de regreso. Y nuestra querida entusiasta y multitrabajadora, la abogada Carolina Ramón, también nos saluda desde Ecuador. Así que le regresamos los saludos, ¿te parece, Whitman, desde Bogotá y desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? Y Sí, buenas señor. tardes, saludos también a Dalí Espinosa. ¿Qué te parece si vamos a escuchar y ver otro testimonio? De acuerdo, me parece un muy buen complemento. ¿Qué tal? Hola, ¿Qué te pareció la Olimpiada? estuvo padrísima ¿Por qué? ¿Por qué? porque me divertí mucho, aprendí mucho, conocí nuevas personas, me pude relacionar con personas del mismo ámbito legal. Entonces, ahora sí que me llevo muchas cosas que voy a poder usar en mi vida diaria. Y desde el punto de vista educativo, ¿qué tal? Pues aprendí muchísimas cosas y sobre todo a mí que estoy interesada en el área de derechos humanos, hubieron muchas conferencias que pues la neta fueron de mucho provecho. Sale, gracias. ¿Cómo te llamas? Rosario Díaz de León ¿De dónde? De Villahermosa, Tabasco. Sale, gracias, De Rosario. nada. Hasta luego. Bueno, ¿qué te parece, mi querido Whitman? Creo que ese TBT, esos recuerdos de las versiones anteriores, nos justamente como que reiteran lo que hemos venido analizando. La Olimpiada no es solamente participar, sino muchos elementos adicionales y sobre todo algo que creo que es muy importante. Estamos dándole identidad a este fenómeno que si bien surge de magistrados, que surge de establecimientos claros, es una identidad latinoamericana de todos y todas. Ni Y ahí siquiera yo tienen que ser te abogados. agregaría algo, y disculpa que te interrumpa porque tú eres experto en esta área, que creo que no surge de los operadores jurídicos nada más, sino desgraciadamente desde las víctimas, porque estos casos tienen rostro, ¿no? Tienen huella, tienen sangre, tienen angustia, desesperación. Entonces, son casos de la que nacen en la crueldad humana, podríamos sintetizarlo así. Es decir, tienen una esencia que nos obliga a mirar el derecho no solamente a las normas, sino a la realidad, a las víctimas, porque el sistema interamericano no tendría otra finalidad si no fueran las víctimas, ¿no? ¿Qué nos podrías agregar, estimado maestro? Mi doc, muchas gracias. Pues la verdad creo que das a un punto que es muy interesante para mí como persona, como ser humano. Yo creo que esa es la premisa. Como ser humano que en su formación, en sus espacios de semillero, dio hacia investigaciones un poco fuertes en el caso colombiano, que es el conflicto armado colombiano, que pues para los que nos ven de diferentes espacios latinoamericanos, pues Colombia aún está en el marco de un conflicto armado que como lo menciona mi doctor Alfonso, ya vamos para casi 10.000 millones, 50.000, sí, 10.000 millones de víctimas, 10.000 millones de rostros oficiales desde 1985, sin contar años previos. Y ver que toda mi formación he podido tener diferentes espacios donde muestre estos resultados, porque eso que pensé en semillero, eso que presenté en algún momento en algunos concursos, es hoy, gracias a diferentes circunstancias, un artículo, un libro publicado, un artículo publicado, incluso uno de ellos
Uno de estos temas también lo tocamos en la revista de primera instancia del colegio, de TVLEX y demás, que me permite decir que si bien no puedo, y esto es de pronto para los estudiantes pueda pasar, porque uno como estudiante piensa que puede cambiar el mundo en su totalidad, pero no, pero sí puedes aportar hacia. Y creo que estos años que he estado ya como profesional me permiten reforzar eso, poder desde los roles que uno asume, roles que ya uno va consolidando, poder aportar significativamente a esos granitos de arena. Porque, y creo que es algo muy importante y creo que es algo que pronto se pensó en la primera versión de la Olimpiada, es ¿por qué no se pensó antes y por qué no se dijo antes, por qué no lo hacemos? Y creo que poder en un determinado tiempo y espacio decir, vamos a comenzar a hacerlo, hoy en día da muestra a sus resultados. Y creo que esa es la premisa de los semilleros de investigación. Y creo que incluso es uno de los espíritus que maneja el colegio, la revista Primera Instancia, el sello editorial y demás, y es establecer que los resultados no son inmediatos, pero sí son resultados que esperamos ver en futuras generaciones. Que lo que hoy debatimos, que los temas que los estudiantes que participen debatan en la 10ª versión de la Olimpiada, se conviertan en qué? En precedentes de la versión 20, que se conviertan en estudios de caso de la versión 30 y que esos estudiantes que han estado en versiones anteriores sean los que lleven a sus grupos de semillero para la versión 40. Y creo que ese es un espíritu que vamos a lograr consolidar, como ese espíritu que recorre toda toda América, que sí es casi pero sí establecer eso, decir que en su momento en la primera versión se dijo queremos hacerlo y se hizo. Y que de aquí en adelante, en todas las versiones, se continúe ese espíritu de decir se pueden hacer cosas. Y esos problemas que uno ve en semillero, poco a poco ir aportando. Porque muchos de estos estudiantes pueden terminar siendo esos operadores judiciales que tanto invocamos y pedimos que tengan en cuenta el sistema. No sabemos cuántos estudiantes en los eventos, conferencias y demás que se han desarrollado, hoy en día puedan ser jueces, operadores judiciales, funcionarios públicos que apliquen el control de difuso de convencionalidad. Y creo que eso es lo interesante de este ejercicio. No sabemos los roles que asuman los estudiantes y esperamos que sean prósperos y muy buenos, pero nosotros tenemos la tranquilidad que en ellos queda por lo menos la duda de qué es eso del control de convencionalidad, qué es eso del estándar, y de pronto ver muchas sentencias de aquí adelante, muchos actos administrativos de aquí en adelante, de estudiantes hoy o hace muy poco que digan, voy a aplicar el control. Entonces creo que eso es lo que nos motiva o es un motor muy interesante de nuestro ejercicio, mi doc. Bueno, vamos a ver otro testimonio, Whitman, porque aquí lo que importa es que hablen los protagonistas también. Sí, señor. ¿Cuál es tu opinión de esta Olimpiada? No, pues fíjese que nos ha sacado una experiencia muy muy grande como estudiantes, como futuros abogados y que principalmente toda la cátedra que hemos recibido por parte de los ponentes del quinto Congreso de Derecho Público, pues obviamente va a fortalecer nuestra academia, va a fortalecer a nuestra persona y sobre todo para que podamos servirle a esa sociedad que nos espera allá afuera. ¿Crees que es necesario este tipo de eventos? Efectivamente, es necesario seguir fortaleciendo la academia, seguir fortaleciendo este tipo de eventos y sobre todo agradecerle a usted, doctor Jaime, la oportunidad que nos dieron de participar. Gracias. Y pues estoy a sus órdenes y espero ¿Nombre? que podamos seguir. Soy Gilberto Hernández González. ¿De la universidad? De la Universidad Autónoma de Chiapas, de la Facultad de Derecho. Y pues aquí tienen su casa y son bienvenidos siempre. Gracias, Gilberto. Gracias, Hasta pronto. doctor. Gracias. ¿Cómo ves, mi querido Whitman? Pues yo creo que es muy afortunado que sean los mismos estudiantes, que sean los testimonios de lo que estamos justamente pregonando,
Entonces, y bueno, técnicamente, en mi caso, pues doy fe de lo mismo porque en su momento estuve en ese espacio concursando y demás. Entonces, creo que sí es muy oportuno darle estos espacios y sobre todo darle la dimensión y el alcance que representa, porque es espacios donde convergen ideas y creo que lo más democrático es justamente eso, abrir espacios donde se debatan ideas. Muy bien, ahora vamos a ver un colega tuyo de Medellín que nos hizo el honor de ser jurado en aquella ocasión. ¿Qué le pareció como jurado la Olimpiada? Muy difícil la decisión porque más allá de la preparación, esos chicos mostraron ganas de progresar, ganas de aprender, ganas de mejorar. Y es un bonito proyecto que espero no lo dejen aquí, que ese sea el comienzo para esos chicos, que se sigan preparando porque sé que a futuro no solamente van a tener grandes oradores, sino grandes defensores de derechos humanos. Bueno, pues muchas gracias. ¿Su nombre y originario? Marcelino Colorado, vengo desde la ciudad de Medellín y espero seguir asistiendo las veces que me inviten. Sale, muchas gracias. Y ahí vemos la foto del recuerdo de aquí de los ganadores. En aquella ocasión, pues en ese orden que quedaron. Ahí aparece un querido colega en traje típico. En Chiapas tenemos 12 grupos étnicos, aparte de los mestizos, ¿no? Que también somos otro grupo étnico, eh, pero es importante en determinado momento, pues, reconocerles su voz, su derecho a las tierras ancestrales y qué mejor con la preparación, porque como bien hemos dicho, más tú que yo, pues esto tiene que rendir frutos en el futuro. Y entonces, pues hemos pasado algunos testimonios que evidencian, vamos a llamarle así, eh, la importancia de ese tipo de actividades pedagógicas. Y estoy seguro que estos chicos, estas chicas, estos estudiantes, pues estamos dejando una huella en su preparación que será difícil borrar porque se han transformado en protagonistas de su propio aprendizaje. Sí, señor. Sido incluso, creo que aquí digamos que voy a utilizar unas palabras de Carlos Fuentes con tu aval. Y leyendo una de sus entrevistas me parece algo muy importante y es la cuestión del legado. Y yo creo que el legado más fuerte no es que nos citen o que nos referencien o que nos mencionen. El legado más fuerte, creo, y en eso sí creo, que vamos a ver y que es lo que estamos trabajando, es que tres, cuatro, cinco generaciones de aquí en adelante, abogados del siglo XXII, promuevan la protección de la dignidad. Ese sería sin importar que nos mencionen o no, sin importar que mencionen las Olimpiadas o no, pero creo que el mayor legado por el cual estamos trabajando y generando todos estos espacios y dándole este protagonismo a los estudiantes es saber que son estudiantes que si se dedican a la parte de docencia van a ser docentes de los abogados del siglo XX y así del siglo XXII, perdón, y así sucesivamente. Y lograr que en el siglo XXII se siga promulgando la efectiva protección de la dignidad de todo ser bajo los enfoques de mayor dignificación, creo que ese es un legado que estos testimonios hablan, porque ya después van a ser testimonios de futuros docentes, docentes que van a continuar con este ejercicio, de pronto con otras dinámicas, de pronto con otras características, pero sin perder la esencia. Y es protagonizar
al estudiante que en un futuro va a buscar darle ese mismo escenario que le dieron a él y mucho mejor a otros estudiantes. Siempre siendo rotativos, siempre siendo generacionales y logrando ese legado. Que la premisa del siglo XXII sea, sin importar el contexto, la adecuada protección de la dignidad, de la dignidad en Latinoamérica. Y creo que como la versión uno de la Olimpiada, como esta versión que tendremos este año, como las futuras versiones, son granitos de arena para ese siglo XXII, siglo XXIII, los siglos que lleguen a pasar, donde se siga promoviendo y aumentando. Ya esta versión vamos a hablar de DESCA, y el DESCA hace 6, 8 años era una lucha dogmática. Ya ahorita estamos Exacto. hacia análisis prácticos y hoy en día podemos tener luchas dogmáticas, como Midó lo mencionaba, por ejemplo, sobre el cuidado, sobre el derecho a la salud, que después van a hacer análisis de resultados y así sucesivamente. Porque son aquí, en estos espacios académicos, donde hacemos las luchas dogmáticas, pero que van a consolidarnos más adelante, espacios donde la promoción, amparo y pleno ejercicio sea dinámico, de una respuesta y de pronto hacerle un jaque mate a las conductas que vulneren los derechos humanos. Excelente. Firma Aurea Lawyer, dice el impacto, y luego agrega de mitad del siglo XXI en adelante. Bueno, un saludo cordial, no sé de dónde es, pero le mandamos un saludo cordial y gracias por seguirnos y las invitamos a ella y a más o a él, a más, a que nos sigan, nos hagan llegar sus comentarios. Algo que es importante es decir que tenemos una página, estimado doctor Whitman, donde tenemos la convocatoria. Me voy a permitir compartirla y también comentar algo de la convocatoria. Bueno, nuestra página es primeraistancia.com.mx y ahí tenemos la convocatoria de la 10ª Olimpiada Estudiantil de Derechos Humanos. En esta convocatoria generalmente elegimos casos que ya han sido resueltos por la Corte Interamericana. Y en este caso hemos elegido dos muy interesantes desde nuestra perspectiva. Uno de ellos es el caso Rodríguez, García Rodríguez y otros versus México. Es interesante porque nos condenaron prácticamente a reformar la Constitución mexicana y porque tenemos dos artículos que violan derechos humanos, que es la figura del arraigo penal y la prisión preventiva. Y algo interesante del tema es que dice la Corte, bueno, mientras reforman la Constitución y las leyes que crean estas figuras, los jueces deben hacer un control difuso de convencionalidad, que significa no aplicarlas. Es decir, el control difuso de convencionalidad no solamente es sobre el derecho secundario, sino también sobre el derecho constitucional. Y esto sí es muy importante porque tiene su fundamento desde 1969. Regresemos a ese año de cuando llegó el hombre a la luna. ¿Por qué? Porque en ese año también coincide la suscripción del Tratado de Viena sobre tratados. Y el artículo 27 establece que no podrá invocarse el derecho nacional para desconocer el derecho de los tratados internacionales. Bueno, también otro caso que hemos seleccionado es el caso Comunidades La Oroya versus Perú. Es un caso muy interesante porque es del medio ambiente y mezcla con el derecho o se interrelaciona con el derecho a la protección de la salud. Aquí en la página pueden descargar directamente las sentencias. Tenemos dos niveles de participación, estimado Whitman, ¿recuerdas? Sí, señor, ¿Cuáles son? justamente en el marco de estos espacios de Olimpiadas, evidenciamos que esa cultura investigativa ha permitido fomentar los procesos de los posgrados,
Entonces vemos muy importante también aperturar estos espacios para que dentro de los niveles de posgrado, como son especializaciones que se den en algunos países como Colombia o también maestrías, logremos también que ellos muestren sus resultados de investigación y por eso tenemos estos dos niveles, tanto de pregrado o licenciatura como de espacios de posgrado, no solamente cerrados hacia maestría, sino también hacia especializaciones en el marco de los países que nos quieran acompañar, tengan también ese nivel de especialización como tal. Y creo que responde a lo que hemos evidenciado en esta evolución de estas Olimpiadas y es entender que la difusión de lo que hacen los estudiantes debe ser lo más protagonista o lo más protagónico en estos ejercicios. Y poder darles esos espacios en una construcción, porque van a tener el espacio de construir sus ponencias y la difusión de la misma y la posibilidad que se dé más adelante de la publicación de esa ponencia va a dar respuestas significativas hacia lo que queremos como comunidad académica y es evidenciar que las realidades, como bien lo menciona mi doctor Alfonso, el derecho nace de los hechos, entonces evidenciar cómo las realidades que son tomadas por operadores judiciales también son analizadas por los estudiantes y los estudiantes no solamente tienen algo que opinar, sino especialmente algo que aportar, porque eso es lo que queremos en estos espacios, que Muy nuestros interesante, estudiantes aporten a eso. muy interesante, mi querido doctor Whitman. Y no lo dije yo, lo dijeron los romanos desde hace mucho tiempo. Dijeron, el derecho nace en el hecho, pero perdimos el rumbo por mucho tiempo y que los derechos humanos nos están ayudando a recuperarlo. Nuevamente firma Aurea Lawyer, dice un comentario, dice, el impacto de estos ejercicios en las nuevas generaciones es positivo y constructivo frente a la producción de conocimiento. Muchas gracias por seguirnos y muchas gracias por tus comentarios muy valiosos. Bueno, tenemos dos etapas del concurso o de la Olimpiada, que es la etapa escrita y la etapa disertación. La primera etapa, pues, es elaborar una ponencia sobre estos dos casos, enviarla, máximo 12 páginas, enviarla al correo, ¿no? Y la segunda etapa será una exposición oral de 8 minutos máximo por cada participante. Entonces habrá dos formas de evaluación, vamos a llamarle así. Gracias. Uno de carácter escrito en la investigación, la mejor ponencia. Desde ese punto de vista se va a dar una premiación a las primeras 3 ponencias por escrito, a las mejores que considere un jurado imparcial, independiente, y también a las 3 mejores disertaciones de que se expongan, ¿no? Tenemos que se va a tomar en cuenta en los criterios de evaluación. En el trabajo por escrito se han considerado, estimado doctor Whitman, nos puede leer los criterios en el trabajo de evaluación por escrito. Vamos a buscar, y esto digamos que la esencia de que esté dentro de nuestra convocatoria es justamente darle los insumos a todos los participantes para que sepan qué buscamos, qué se espera dentro del propio concurso, qué es lo que van a tener en cuenta los diferentes jurados al momento de evaluar, porque esto no se trata de quién pierde, quién gana. Esto se trata de cómo todos los participantes van a aportar al conocimiento. En ese orden de ideas, los criterios que estamos considerando para la evaluación del trabajo será la claridad del problema, de definición y relevancia del tema, la justificación, donde buscamos que los participantes nos mencionen la importancia de la perspectiva desde la cual está desarrollando su tema o el tema que quiera abordar, los objetivos, que estos sean claros y pertinentes, un marco teórico adecuado y que se vea evidenciado en la bibliografía utilizada, una metodología clara, las conclusiones deben ser pues
Debemos tener conclusiones, originalidad, que es lo que más buscamos, por eso queremos dar el rol a los estudiantes, porque queremos decirle a los estudiantes, y de pronto esto es muy importante que lo difundamos, es queremos escucharlos, queremos ver sus puntos de vista y validar que son importantes. No importa el nivel de formación que tengamos, no somos ni tan viejos para saberlo todo, ni tan jóvenes para no saber nada. Y por eso mismo es importante que esas ideas que surgen en ellos sepan que es lo más importante para nosotros. Por eso la originalidad es un criterio de evaluación y también las referencias dentro del trabajo, que como podemos abordar no son exorbitantes, creo que son muy claras para un ejercicio investigativo y académico. Y fíjate que ayer estaba platicando con unos profesores de ese cambio de paradigma en la transmisión del conocimiento, porque recuerdo que cuando yo estudiaba en la licenciatura o en el pregrado, la mayoría de las clases, no quiero decir todas, pero casi todas, lo que importaba era que el alumno tuviera buena memoria y repitiera lo que habían dicho los maestros o lo que se decía en la ley o en la jurisprudencia, literalmente. Entonces, esto de darle la posibilidad a los estudiantes de que hagan una crítica, entendiéndose por crítica el uso de la razón, sus planteamientos, sus ideas, sus críticas, sus aportaciones, pues es un cambio en el paradigma de la educación fundamental, porque ya no queremos escuchar repeticiones, queremos escuchar nuevas perspectivas y qué bueno que es en nuestros estudiantes. Y ahora, algo que también es importante que mencionaste, recordé lo que dijo Einstein en su momento. Todos somos ignorantes, pero cada quien ignora cosas diferentes. Entonces, todos tienen una perspectiva interesante que nos pueden dar luces para proteger derechos humanos. Y en la presentación oral, ¿cuáles son los requisitos, estimado doctor Wisman? Cuando ya estemos en nuestra olimpiada y les demos los espacios a los estudiantes, ¿qué van a tener en cuenta los jurados? Van a buscar pues claridad y fluidez, expresión clara y comprensible, y esto es muy importante, un poco concadenado a lo que menciona mi doc, y es sobre todo cuál es nuestra esencia de ser abogados, y una de las principales es la comunicación, tanto escrita como oral, y como también necesitamos esta expresión oral, por eso la claridad y la fluidez resulta ser un criterio de evaluación. Una organización, y aquí creo que es una característica latinoamericana de que a veces redundamos y hablamos mucho y escribimos y no llegamos a ideas concretas. Por eso una organización clara de la ponencia del estudiante es un criterio de evaluación muy importante, porque queremos también llevar a esos escenarios reales. Pueden existir operadores judiciales que dándonos la posibilidad de darnos 20 minutos para los alegatos de conclusión en la resolución de un proceso por el afán de un almuerzo o algo similar, el juez dice, señor demandante, señor demandado, tiene 5 minutos. Entonces creo que poder que los estudiantes tengan una facilidad por organizar su intervención y lo que nos vayan a decir lo puedan decir en 10, 15, una hora, media hora, resulta ser muy importante, y por eso también la organización es un criterio de evaluación. Un dominio del tema resulta fundamental dentro de este ejercicio porque va a contrarrestar con el ejercicio escrito que presenta el estudiante, uso de recursos visuales como complemento de esa incorporación de nuevas tecnologías, y también esa posibilidad que puedan interactuar con el público es otro de los criterios de evaluación. Nuevamente, queremos ser muy claros con esos criterios de evaluación porque reitero lo que hemos dicho, esto no se trata de ganar o perder, es entender que todos ganamos porque son espacios en los cuales construimos conocimiento. Y en algún momento, hace mucho tiempo, el conocimiento era de pocos. Y la idea es que cada vez el conocimiento, así como los derechos humanos, sean universales. Y muy interesante, la verdad es que esa era una pregunta que nos hacía Firma Aurea Lawyer, que cuáles eran los criterios de evaluación que vamos a calificar, pues ahí están. Y como mencionamos, vamos a dar 3 reconocimientos de excelencia para las mejores ponencias escritas y 3 para los 3 primeros lugares para la presentación oral.
Se pueden inscribir enviándonos su ponencia antes del 30 o hasta el 30 de octubre de este año. Vamos a seleccionar, ¿no? El coordinador de la Olimpiada, pues es el querido maestro Whitman Díaz Castillo, y su servidor es el director de la Olimpiada. Quiero decir que, pues, el lugar donde se va a llevar a cabo, pues es en Cancún, Quintana Roo. Es un lugar muy bonito, muy turístico. Generalmente los extranjeros, cuando dicen, yo ya conozco México, pero lo que conocen es Cancún. Entonces, pues hay que venir, hay que estar. Vamos a tener muchas actividades porque paralelamente vamos a tener dos congresos, uno del Colegio de Doctores de las Ciencias Jurídicas y otro el Colegio de Abogados Procesalistas Latinoamericanos, de procesalistas latinoamericanos. Y entonces, la idea es, pues, que sea una fiesta académica donde todos los que tengan que aportar, aporten, y sobre todo esa transformación del estudiante, de espectador a protagonista. Hemos hecho una primera difusión del programa que planteamos. Queremos hacer extensiva a todos los profesores, a todos los estudiantes que nos escuchan por este medio, y decirles que aquí tenemos un espacio, pues, para escucharnos, para participar, invitarlos a participar también en nuestros foros. Todos tenemos algo que decir con respeto y de forma razonada. Estamos en una revolución académica porque constantemente está cambiando la realidad. ¿Cómo nos despediríamos, estimado doctor Wisman? Bueno, yo creo que la premisa fundamental es decir que esto es por y para los estudiantes, que el triunfo de todo este ejercicio previo de difusión que estamos realizando es que participen muchos estudiantes. Entonces, creo que el cierre debe ser invitándolos a ellos a que sean esos protagonistas de su formación y sobre todo decirles que no es digamos que en Colombia utilizamos un término muy coloquial que es echar en saco roto, como que si no hubiera una ganancia. Y lo que les queremos decir en este espacio es que esta Olimpiada está hecho para ellos, para los estudiantes, y que sepan que todas esas ideas que van a desarrollar en la Olimpiada van a tener espacios de publicación, van a ser los centros de futuras Olimpiadas y sobre todo que esto va a formar parte sustancial de lo que queremos y es que todo ser humano busque promover los derechos humanos. Claro, queremos que sean ustedes futuros abogados, futuros maestros y demás, pero la esencia es que no solamente a ustedes estudiantes, sino a ustedes como seres humanos. ¿Qué tienen que contarnos? ¿Qué quieren decirnos? Y esta Olimpiada va a ser el espacio preciso para eso. Perfecto, nuevamente contestándole a Firma, sí, toda la información está en la página, ahí en www.primerainstancia.com.mx. Le pueden tomar una foto, digo, el QR lo pueden sacar para hacer una prescripción y estamos para servirles. Espero que hayamos despertado el interés. Nosotros nos emocionamos mucho en este tipo de actividades. La única razón de ser es transmitir el conocimiento. Así que les mandamos un abrazo a todas y a todos los que nos siguieron, nos acompañaron en esta sesión del foro, y agradecer al doctor Whitman Díaz Castillo por su siempre participación e interés en este tipo de actividades. Así que nos vemos pronto, mi querido doctor Whitman. A lo mismo, mi doc, próximamente ya ahora sí voy a ir. Nos vemos en México. Entonces la idea Nos es vemos pronto. ¿Dónde más?
En TVLX en primer lugar y en Cancún en las Olimpiadas. Bueno, y así allá los invitamos a que nos veamos todos en TVLX, que es un canal para ustedes. O en cualquier parte del mundo. De Latinoamérica. Y aquí en el mundo virtual.